lo pudimos sacar. Forma parte un poco de la colección de libros que el Foro de Transiciones está sacando, más o menos un libro al año, sobre temas de actualidad. Y todos bajo un lema común, que es intentar construir un relato alternativo, digamos, de lo que es el mundo en el que vivimos, con los paradigmas en los que vivimos, ¿no? Territorialmente, los que estamos aquí somos todos arquitectos. Territorialmente es un tema poco abordado. Es decir, se ha llegado a hablar en temas sociológicos, en temas ecológicos, en temas incluso políticos y de políticas, pero no ha habido trabajos, al menos en el país, o suficiente debate sobre dónde aterrizar, en qué espacio aterrizar, digamos, una alternativa ecosocial, que sin duda tiene que tener su propio territorio, ¿no? Bien, para presentar bueno, es un libro acordeón, ¿no? Yo creo que hay muchísimas aportaciones personales, todas valiosas. A mí me parece que el libro al final consigue dar esa visión un poquito transversal y con acentos. Y para presentarlo, pues contamos con dos de las personas que han trabajado especialmente Nerea, que yo creo que es la que ha coordinado y llevado el peso del trabajo, pero en fin, con la ayuda de todos nosotros, al final ha salido el libro, ¿no? Vamos a hacer, si os parece, unas primeras intervenciones de Nerea y de Gus. Hemos preparado como 4 preguntas, por lo menos para ponerlas encima de la mesa, iniciar sobre algunos temas que nos parecían interesantes. Las formularemos directamente a ellos mismos y abrimos, lógicamente, el debate a toda la sala, y esperamos que os sea de interés y que sea de provecho para todo el mundo, ¿no? Nerea, cuando quieras. Bueno, pues gracias por venir, desafiando a los elementos. Y creía que iba a conocer a todo el mundo en la sala, pero gracias a la Casa Encendida también, porque tiene una difusión que trasciende un poco nuestras redes, y eso también está bien para poder dialogar, ¿no? y plantear estas ideas a otra gente. Bueno, pues yo voy a ver, creo que lo estoy dando mal. Sí. Brevemente voy a presentar un poco, sobre todo, como nuestra reflexión del equipo coordinador, que somos los que estamos aquí más COIs, José Luis Fernández Casadevante, de la introducción, un poco también las conclusiones, y bueno, empezar como planteando, ¿no?, que esta propuesta o esta reflexión intenta, sin entrar en describir ahora mismo como cuáles son todas las componentes de las crisis que afrontamos, ¿no?, pero sí contextualizarlo dentro de ese necesario cambio de ciclo que estamos afrontando, ¿no?, porque nos encontramos en una era que, como sabéis, se ha llamado el antropoceno, ¿no?, en la que las actividades humanas, sobre todo vinculadas pues con un sistema capitalista, han sobrepasado los límites biofísicos y están generando cambios que amenazan nuestra propia supervivencia en el planeta, ¿no? Dentro de esas crisis que afrontamos, ¿no?, del cambio climático, de la pérdida de biodiversidad, del pico de materiales y recursos que necesitamos, pues una de las cuestiones a las que intentamos responder o reflexionar con esta idea o con esta propuesta bioregional es esa dependencia de los circuitos globales y esa vulnerabilidad que tienen esos circuitos globales, esas redes de suministro, ante múltiples perturbaciones, pues que pueden ser guerras, como estamos viviendo en el presente, pueden ser crisis sanitarias, como también hemos vivido hace poco, o cualquier perturbación climática que puede afectar pues esos espacios de suministro lejanos o las mismas redes y circuitos que hacen que sobre todo en grandes urbes, ¿no?, podamos mantener nuestro sistema económico, nuestros estilos de vida, nuestros consumos. Entonces, bueno, aparte de ser altamente insostenibles y de generar impactos negativos sociales y ambientales más allá de lo que podemos ver, es que esas redes, ese sistema es muy vulnerable, como decía, ¿no?
Por ello, pues es evidente y está presente en agendas políticas y en múltiples instituciones esas necesidades de transición. Pero también es verdad que consideramos que las transiciones muchas veces se plantean, transición ecológica, transición energética, transición hacia una economía circular, ¿no? Se plantean sin tener un modelo territorializado, pensando como que podemos cambiar, pero manteniendo igual nuestros niveles de consumo, nuestros ideales de una economía que tiene que seguir creciendo, aunque pueda ser verde. Y, bueno, si no tenemos un modelo para ver qué suponen esas transiciones, ¿no? Qué suelo necesitan, desde, bueno, qué tipo de planificación necesitan, pues entonces todo vale. Y es cuando se localizan en el territorio, ¿no? Cuando realmente se hace evidente ese modelo, cuando surgen los conflictos, como estamos viendo muy claramente con los temas de energía, ¿no? De grandes instalaciones de fotovoltaica o aerogeneradores ante los que, pues, que ocupan territorios como si fuesen ese lienzo en blanco, ¿no? Del que habla Mañague, uno de los autores que citamos en el texto y que ha fallecido recientemente, como si ese territorio estuviera vacío, fuera un lienzo en blanco en el que cualquier cosa se puede localizar, ¿no? Y hay respuesta desde plataformas, personas que habitan esos territorios que dicen, bueno, pero es que queremos conservar nuestros paisajes, queremos conservar nuestros recursos naturales, queremos desarrollar otras formas, otros modelos productivos que no son compatibles con estas propuestas, ¿no? Por eso la idea de esa territorialización y de esa necesidad de un modelo territorial donde ocupen un lugar concreto cada uno de estos usos, de estas actividades, y veamos cuáles son prioritarios o qué conflictos puede existir, ¿no? Porque modelo para las ciudades, pues tenemos, por lo menos en la teoría, hay un modelo de cómo hacer ciudades más sostenibles, más resilientes, más habitables, más humanas, más justas, ¿no? Se lleva mucho tiempo hablando de esto. Pero cuando empezamos a pensar como en el territorio en una escala más amplia, sí que nos parece que faltan referencias, ¿no? Bueno, luego la imagen que hay aquí, que igual tampoco tiene mucho tal, pero sí que venía a plantear es este observatorio Land Matrix, ¿no? Que está como identificando y caracterizando procesos que se están dando de acaparamiento de tierras, ¿no? Es como, en realidad, el territorio, la tierra, es un recurso estratégico y hay grandes corporaciones, hay fondos de inversiones, hay transnacionales que lo están viendo y se están posicionando, ¿no? Entonces, bueno, pues hay transacciones de espacios productivos que igual eran, pues, pequeñas parcelaciones de agricultura campesina o eran espacios naturales, terrenos comunales que están siendo apropiados, ¿no? Están quedando en menos manos y se están desarrollando, pues, monocultivos de alimentos o generación de biocombustibles o proyectos de secuestro de carbono, etcétera. Bueno, eso es simplemente como para indicar que tenemos que pensar en el territorio porque es estratégico y es necesario, ¿no? Entonces, ¿cuál es el modelo o en qué contexto podemos empezar a pensar en ese modelo territorial? Y aquí es donde aparece esta idea de biorregión, ¿no? Que tampoco es algo nuevo, es como un concepto que tenemos de referencia y que se utiliza y se viene utilizando desde hace tiempo, ¿no? Pues desde la agroecología, desde movimientos sociales, desde las personas que hemos trabajado en el libro, como una referencia un poco lejana a veces, ¿no? Un poco difuminada, sin tener muy claro cómo ponerla en el centro o intentar definirla o profundizar un poco más en cuál puede ser ese modelo biorregional, ¿no? Como definición, planteábamos que la biorregión sería como ese espacio de complejidad, esa unidad mínima de complejidad donde pueden territorializarse, pueden tener un soporte esas transiciones ecosociales que tenemos que afrontar, ¿no? Y como tal, pues sería el espacio en el que cerrar ciclos en proximidad, pero también en el que
adaptar nuestros consumos, adaptar nuestros estilos de vida, adaptar nuestras formas de habitar el territorio y nuestras economías, ¿no? Para estar en consonancia con esos límites, con esos recursos regionales. También el espacio... Ay, perdonad. El catarro que no se acaba. El espacio en el que reequilibrar o repensar las relaciones entre la sociedad y la naturaleza, pero también entre los distintos sistemas, ¿no?, que hay en ese territorio. Antes decía, el territorio no es un lienzo en blanco, pues efectivamente hay sistemas hídricos, hay ecosistemas naturales, hay socioecosistemas, podríamos decir, ¿no?, porque ya están muy tocados también y transformados por la sociedad, por la mano del hombre, agrícolas, forestales, que también tenemos que pensar cómo se relacionan entre ellos, ¿no? No solo cómo se relacionan o cómo nos abastecen a nosotros, sino qué relaciones virtuosas se pueden establecer entre unos y otros y de qué manera, qué ritmos tienen, qué espacios necesitan para poder seguir reproduciéndose y funcionar como un sistema complejo, ¿no? Y dentro de ello, pues bueno, cómo podemos vivir unas vidas en las que nuestras necesidades estén mínimamente cubiertas. Aquí pues es también fundamental huir de esa trampa de lo local, ¿no?, que es como un término así académico, pero significa como, vale, bioregión, pero no es una bioregión cerrada contra las demás o buscando pues eso, un cierre y un organicémonos como podamos, sino que en el mismo ADN o en la misma concepción de la bioregión, desde todos los autores que a lo largo de la historia la han planteado, está la idea de la cooperación y del intercambio, ¿no? Por eso esta idea de redes o de autosuficiencia conectada, que supone que no vamos a poder cerrar completamente ese ecosistema o que vamos a seguir necesitando o deseando esa colaboración y ese intercambio, ¿no? Entonces, bueno, un poco, tampoco voy a entrar aquí a ponerme muy teórica, pero sí que la bioregión podemos encontrar su origen, ¿no?, en esas ideas regionalistas que aparecen ya pues, en el siglo XIX, con geógrafos anarquistas, con propuestas de planificadores, de urbanistas, que desde el mismo inicio de la revolución industrial y del crecimiento de la ciudad industrial y del desarrollo metropolitano plantean una alternativa, un modelo territorial alternativo, ¿no? Desde Reclus o Kropotkin, pasando por Patrick Eddes o la propuesta de Ciudad Jardín de Howard, ¿no?, en la que hay una idea más o menos clara de cuáles son esos límites, ¿no?, cuál es ese ámbito que se podría llamar, en este caso, regional, ¿no?, como los padres del regionalismo, pero también hay una idea de cuál es esa relación con la naturaleza, cómo proteger o cómo conservar los recursos naturales, los ecosistemas, cuál tendría que ser el patrón de urbanización, ¿no?, cuál tendría que ser la forma de ocupar ese territorio por parte de núcleos urbanos, y también una parte importante que tiene que ver con la economía, que tiene que ver con la cultura y que tiene que ver sobre todo con el gobierno de ese territorio, ¿no? Entonces vamos encontrando como nuevas ideas, una evolución y un cambio también en la manera de pensar o de plantear estas regiones, pero con ciertas cuestiones que son transversales y que se van repitiendo, adaptando y actualizando, ¿no? Desde estos primeros regionalistas protoecológicos, ¿no?, les podríamos llamar, hasta el regionalismo americano más adelante, ¿no?, donde, bueno, pues también es importante el adaptar la economía a los recursos locales, pero pensar que puede haber una especialización económica, que cada región va a ser distinta de otra y que también va a haber unos excedentes que van a ser la base para los intercambios, ¿no? Hasta que es en los años 70 cuando ya realmente aparece como el concepto de bioregión de la mano en un contexto del ecologismo, de la contracultura, donde se plantea, ¿no?, Peter Berg y Raymond Deisman en algún texto sobre California, ¿no?, y cómo puede ser una alternativa a este estado,
la idea de rehabilitar la biosfera, de regenerar los ecosistemas degradados, de renaturalizar las ciudades ya en ese momento, ¿no? Y de adaptar la economía y el estilo de vida pues, a ese espacio regional y a esos ecosistemas locales. Aquí también surge con fuerza pues el incorporar también otras cosmovisiones, ¿no? Toda la cultura nativa norteamericana estaría también en el centro de esa propuesta biorregional, ¿no? Y más actualmente, pues toda la escuela territorialista italiana, pero también propuestas, ¿no?, en Francia que están trabajando y realizando como esta actualización a los retos actuales y a las propuestas actuales de lo que sería como una planificación biorregional o de la biorregión urbana, ¿no?, que sería la propuesta de Mañagui, poniendo también en el centro como la ciudad como elemento vertebrador o articulador de un espacio más amplio, ¿no? Bueno, entonces hablábamos como de tres ideas o tres ámbitos en los que abordar esa propuesta biorregional que supondría una reterritorialización, ¿no? Una vuelta a arraigar pues, con lo que decía, con los espacios que habitamos. Por una parte, en términos económicos, ¿no? Que tendría que ver con la diversificación y con el cierre de circuitos de economía en proximidad. Si lo que buscamos es transitar hacia economías que satisfagan nuestras necesidades, tendremos que pensar en una lógica distinta, ¿no? Que no tenga por fin el lucro o el beneficio. Entonces ahí el tener más potencia o más fuerza en las economías públicas y en las economías sociales, que al final se supone que están encaminadas a esa satisfacción de necesidades, bueno, pues sería una de las cuestiones centrales, diversificar esas economías y darles más peso a ese equilibrio, ¿no? a un ecosistema económico más diversificado. Pero también pensar en cómo relocalizar, ¿no? En qué es lo que nos falta para relocalizar. Y hay circuitos en los que es tremendamente complicado, pues porque dependemos de tecnologías, de bienes, de materiales que no tenemos en proximidad, ¿no? Si pensamos en toda esa reconversión industrial necesaria. Tenemos algún sector en los que, aparte de que tienen un potencial muy, muy alto, también están generando como unos impactos pues que son muy elevados, ¿no? Como es el caso de la alimentación. Yo no sé si es incómodo para vosotros escucharme, pero... No, tú tranquila y bebe agua de vez en cuando. Os voy a contagiar a toda la sala de algo que no sabemos qué es. Bueno, pues esto, pensando como en circuitos concretos, ¿no? El circuito de la alimentación, esa vinculación como de la producción con el consumo, pensando en todas las actividades de todos los eslabones de esa cadena, ¿no? Económica y también metabólica, que tiene que ver con devolver, ¿no? A la hora ya de gestionar los recursos, cómo cerrar ciclos, cómo devolverlos al terreno productivo, pues ahí tenemos capacidad de actuación, ¿no? Y de hecho pues hay muchos ejemplos y muchas pequeñas o medianas alternativas, ¿no? Que están reterritorializando esos circuitos, pensando cómo vincular la producción con el procesado, ¿no? Con la elaboración, con esa industria alimentaria, cómo tienen que ser esas logísticas, ¿no? Las imágenes son pues de un pequeño nodo pensado como en la escala comarcal, ¿no? Para agrupar un pequeño centro de acopio y de distribución que está agrupando distintas producciones comarcales, pensando en ese circuito corto, ¿no? Frente a un Mercamadrid que está trayendo productos de todo el mundo y está distribuyendo a una escala de 600 kilómetros que supera con creces los límites administrativos regionales, ¿no?
Entonces, bueno, ¿cuáles son los espacios necesarios? ¿Cuáles son las relaciones necesarias? ¿Cuáles son las infraestructuras y los servicios que hacen falta? Pero también cuáles son las personas que hacen falta, ¿no? Para poder cerrar estos o vincular estas actividades. Y ahí, pues, también hará falta una formación, una capacitación, un espacio para esas actividades que muchas veces están perdidas, ¿no? y que rompen la cadena. Y aquí, nuevamente, esas economías más públicas tienen una labor importante, ¿no? Porque pueden ayudar a generar esa demanda o a acompañar esos cambios, ¿no? Esa transición en la producción, ¿no? En la medida en que se incorpore en la compra pública, pues cuestiones que tienen que ver con la sostenibilidad, pero también con una economía social o con más responsable hacia las comunidades, ¿no? A ver, he ido para atrás, para adelante, ¿no? Sigo para atrás. Bueno, en términos de gobernanza, ¿no? Y de nuevas institucionalidades que planteábamos también que son necesarias, pues cuesta mucho pensar cómo podemos gobernar ámbitos regionales, ¿no? Y cómo podemos hacerlo desde la participación y desde la implicación de todas las personas, de todos los agentes, de todos los sectores implicados en esos territorios. En este momento, pues indudablemente los gobiernos municipales son los que más próximos están y los que más capacidad podrían tener para plantear procesos que avancen en estas transiciones, ¿no? Cooperando en red, ¿no? Entre municipios próximos, cuando no hay una entidad supramunicipal metropolitana que pueda pensar en estos términos, ¿no? Pero también pensando fuera de la ciudad, ¿no? Dando protagonismo o dando peso a esos espacios más rurales o a esas ciudades medianas y pequeñas que forman parte como de ese patrón o de esos entornos regionales, ¿no? Es como planificar también desde otra lógica, repartiendo las centralidades, repartiendo los servicios y reequilibrando dentro de estos territorios próximos. Y si nos puede costar pensar cómo pueden ser esos procesos, ¿no? participativos o de incluso coproducción, ¿no? de diagnóstico participativo y de propuesta coordinada, de tener una visión conjunta en la que se pongan de acuerdo distintos espacios, distintas personas, distintos sectores, si pensamos en elementos concretos, ¿no? o en sectores concretos, como puede ser nuevamente la alimentación, ¿no? o esos consejos alimentarios o esas estrategias alimentarias que se están desarrollando en distintos ámbitos, pues ahí vemos otros elementos como los contratos de río, las cartas del paisaje, ¿no? que tienen esa vocación de involucrar distintos actores para pensar sobre un mismo elemento, ¿no? del territorio. Nos pueden dar una pista de cómo pueden ser esas nuevas instituciones o institucionalidades bioregionales. Finalmente, en términos culturales, ¿no? Me he vuelto a ir hacia atrás, es que no sé qué estoy haciendo, estoy como pollo sin cabeza. Perdona. Bueno, finalmente, en términos culturales, ¿no? La bioregión, etimológicamente, también lo planteamos, ya habla de la cultura y de los estilos de vida, ¿no? Cuando lo plantea Peter Berg, bioregión es el lugar de la vida, es la idea de rehabilitar esa biosfera, ¿no? Se habla de ser nativos del lugar, de ser guardianes del territorio o de los recursos. Se habla también pues, de esa pertenencia y responsabilidad hacia el lugar, ¿no? Mañagui habla de la conciencia del lugar, ¿no? Como ese espacio en el que nos reconocemos y donde nos encontramos y donde podemos plantear pues una lucha común o una propuesta común, ¿no?
Entonces, bueno, bioregión tiene indisolublemente ligada esa parte, esa dimensión más cultural, de cambio cultural y de cambio en los estilos de vida, ¿no? Que también, claro, si nos situamos en cómo pensamos que pueden ser nuestros modos de vida, nuestras ciudades, nuestras regiones, de aquí a 20 años, 30 años, nos da un poco de vértigo, ¿no? Tenemos como esa ansiedad climática y no sabemos muy bien, todas nuestras referencias pues suelen ser negativas, ¿no? Por eso también el tener esta idea de bioregión como una inspiración o un espacio de referencia desde el que poder idear propuestas colectivas, deseables, en positivo, ¿no? En el que poder generar estas nuevas identidades, creemos que es como uno de los potenciales del término o de la propuesta, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues COIS concretamente dentro del foro y dentro de la gente que estábamos coordinando el libro ha trabajado mucho en esta idea, ¿no? de pensar como esas ecotopías hacia futuro, que sin perder de vista los límites biofísicos, los límites materiales en los que nos vamos a mover, pues sí que repiensan cómo podemos vivir satisfaciendo nuestras necesidades desde otra manera, ¿no? Bueno, para acabar, a ver si ahora acierto con la flecha. Sí. Para acabar, bueno, pues la idea del libro es como, ¿no? Lo decía Yana, ¿no? Era como empezar una reflexión y un diálogo con distintas personas, con distintas disciplinas, con distintas propuestas que ya están trabajando, ¿no? Desde distintos puntos de vista dentro de lo que podríamos denominar que sí, que es una referencia bioregional, ¿no? Y también el objetivo era complejizar, profundizar y ampliar un poco el concepto, los significados del concepto, ¿no? Antes decía bioregión como lugar para la vida, pues del diálogo con el ecofeminismo o con el urbanismo feminista, hay mucho más que se puede decir sobre ese lugar de la vida, ¿no? No es solamente desde un punto de vista metabólico o ecosistémico, sino también pues desde la cotidianidad y las relaciones, ¿no? De interdependencia, ¿no? De cómo nos cuidamos y cómo cuidamos a otras personas dentro de nuestras sociedades, ¿no? Entonces, bueno, teníamos para acabar simplemente 10 puntos, ¿no? Que tratan como de sintetizar un poco la propuesta. El primero es esta idea, que ya la he hablado, ¿no? De adaptar los procesos socioeconómicos a la naturaleza, rebajando también pues el nivel de consumo y pensando como en esa complejidad, ¿no? entre los distintos elementos o sistemas que hay en esas regiones, ¿no? Por otra parte, alcanzar umbrales de autonomía sucesivos, ¿no? Que también lo he planteado antes, como qué es lo que podemos solucionar en proximidad y qué es lo que necesitamos colaborar o intercambiar con otras bioregiones, teniendo en cuenta también que va a haber territorios excedentarios y otros que, por más que quieran, pues necesitan un largo camino para poder solucionar sus necesidades, pues por la cantidad de gente que vive en ellos o por la degradación de los recursos que actualmente afrontan, ¿no? Entonces, bueno, pues son procesos largos también en los que hay que ir planteando como sucesivas metas. Complejizar las soluciones, ¿no? y buscar sinergias locales frente a esas soluciones mágicas que vienen de fuera, ¿no? Y que plantean, bueno, pues ahora un modelo económico que tiene que ver con la logística o con las renovables, o que vamos a conseguir, yo qué sé, basado en el turismo. Es como pensarlo desde los territorios, no desde esas soluciones que luego realmente tampoco están generando tanto como se piensa que van a generar, ¿no? Sobre todo si pensamos en ámbitos rurales, que de repente se va a localizar más población o va a haber
bueno, pues igual económicamente hay proyectos que sí que tienen buenos retornos, ¿no?, para municipios concretos, pero lo que es esa vida más comunitaria o recuperar un poco la complejidad o la vida de espacios más rurales no lo están consiguiendo, ¿no? Trabajar en red y compartir conocimientos, ¿no? Esto también, bueno, se ha avanzado un poco. Y aquí tiene que ver también con establecer diálogos entre los conocimientos más científicos, ¿no?, la academia, las propuestas más desde las disciplinas, ¿no?, desde más disciplinares, con otros conocimientos que están en el territorio, que son quizás tradicionales, ¿no?, pero que también se tienen que adaptar. O sea, ese conocimiento más territorializado que puede ser desde, bueno, cómo cultivar, pero también nuevos conocimientos que se están generando en pequeños proyectos y que también son valiosos para ver qué es lo que está fallando, cuáles son los aprendizajes, etcétera, ¿no? O sea, esa experiencia sobre el terreno. Democratizar y diversificar la economía, también he incidido en ello antes, ¿no? Y bueno, pues eso, pensar qué peso tienen que tener los distintos sectores, ¿no? La producción, el sector agrario, pero también cómo puede ser esa nueva industria que necesitamos, ¿no? Y qué papel tienen ahí las economías comunitarias y las economías alternativas, ¿no?, y sociales. Territorializar los cuidados, ¿no? Esto también lo decía antes, ¿no? Y aquí pues el capítulo que tiene que ver con las ciudades cuidadoras y con los territorios cuidadores plantea pensar en esos recorridos cotidianos, en esos espacios, esos recursos, esos equipamientos, ¿no?, y esos tiempos que nos hacen falta en estas vidas más del día a día, ¿no? Que, bueno, pues que yo creo que es como una aportación de las más novedosas en esta reflexión sobre el término. Reequilibrar la relación campo-ciudad, ¿no? También lo mismo, un poco, pues hay espacios rurales que van a necesitar nuevas centralidades, nuevos servicios, bueno, nuevos, que van a necesitar dotarse de servicios y de centralidades para poder tener pues suficiente dinamismo. Hay espacios urbanos que van a necesitar una regeneración y hay espacios periurbanos que también tenemos que repensar, ¿no?, en cuáles son las actividades o cuáles son los usos que tienen sentido dentro de ellos. Aprender también de modelos que han estado ahí, que han estado funcionando y que quizás han sido invisibles o han quedado un poco al margen, ¿no?, del éxito de una visión de la globalización y de una visión de cuáles son los territorios perdedores y ganadores, pero que se han mantenido y que nos pueden dar también lecciones, ¿no?, para ver cómo podemos avanzar. Las nuevas institucionalidades, ¿no?, que también había abundado un poco en ello, y luego el pensar, ¿no?, en superposiciones, ¿no?, y no en localismos excluyentes, que supongo que saldrá luego en las preguntas, en el debate, en lo que tengáis que plantearnos. ¿Cuál es el ámbito, ¿no? ¿Cuál es verdaderamente el ámbito? ¿Cuáles son los límites de la bioregión? Pues es algo que es quizá demasiado ambiguo, ¿no? Entonces, bueno, igual no es tanto trazar una línea exacta, sino pensar en cómo se puede, ¿no?, cuáles son esas líneas un poco más difuminadas donde pueden estar los intercambios y pensar cómo pueden ser también esa idea de colaboración o de trabajar en red. Y bueno, por mi parte, pues, nada más. Muchas gracias, a pesar del catarro, ¿no? Bueno, antes de pasarle la palabra a Agustín,
deciros que Nerea le ha dado un repaso general a todo el trabajo. El libro se organiza en distintas partes. La primera habla de esto, de las perspectivas biorregionales y las transiciones ecosociales. Yo creo que es un tema que hay que darle mucha importancia porque es en ese contexto, a diferencia de 50 años donde en este momento aprieta el zapato. Segundo, hay unas aportaciones temáticas que han realizado distintas personas a las cuales hay que agradecer, muchas de las cuales estáis hoy aquí, pero que quiero nombrar porque es el momento también de agradecer todos estos trabajos, digamos, desinteresados y interesados pero desinteresados, dicho de alguna manera, en abordar. Está Pedro, que está por aquí, Pedro Lomas, Juan Requejo, que no está, Cois, Isabel Vara, David Gallar y Alberto Jarán, Yayo Herrero, que no está, Blanca Valdivia, Antonio Lucio, que acaba de llegar ahora, Carlos Verdaguer y Rafael Córdoba. Después hay una tercera parte que lamento, porque si no podría parecer que no está, y es interesante, que son indagaciones y experiencias concretas, ¿no? Ahí hemos abordado tres. Un trabajo que hizo Nerea, quiero recordar, en tu doctorado o algo así, ¿no? ¿Puede Madrid ser bioregión? Es una pregunta interesante. Yo creo que lo profundiza desde el punto de vista de la alimentación, ¿no? De qué capacidad de alimentación. Una experiencia y un trabajo que se hizo, que hicimos Jorge y yo, Jorge Cáliz y yo, con el centro de Vitoria en Álava Central, y después hay un artículo largo de Matarán y David Fanfani sobre toda la cuestión a nivel europeo de cómo está la cuestión. Hay una cuarta parte que está muy vinculada a lo último que comentaba Nerea y que a mí me parece muy interesante porque creo que en 4 o 5 folios se resume bien un poco lo más importante de lo que sale de todo el libro, ¿no? Bueno, dicho esto, pasamos la palabra a Gus, para que dé una nueva vuelta al tema, y después abrimos un debate abierto. Sí, bueno, lo primero, estamos aquí de escuderos de Nerea. Y bueno, entonces realmente yo creo que Nerea ha hecho tanto en el libro como yo creo que es no dar su aportación, como la presentación que ha hecho, y junto con Cois han aportado ahí quizá el núcleo duro de la parte, de como una parte que hay al principio y al final, que también hemos colaborado nosotros en parte, y luego está, como Nano ha dicho, todos los que habéis colaborado. Hay aquí varias personas en la sala que han dado un calidoscopio de distintas percepciones. No tiene una articulación perfecta, pero tampoco era el propósito. Y también en la sala hay 3 o 4 invitados a los que les hemos dado el libro y queremos que se lo hayan leído, y quizás sea lo más importante, tanto los autores una vez que ven el producto hecho, pero también los que están de fuera que nos lo digan. Yo tampoco, bueno, creo que Nerea ha hecho un recorrido, ¿no? Estarás de acuerdo conmigo que es imposible, ¿no? Ya no estar de acuerdo y sobre todo no señalar lo importante que lo ha hecho. Lo que sí me gustaría es como señalar 3 o 4 aspectos que, digamos, que podrían, ¿por qué existe? ¿Cuál sería la utilidad, no? No sé si estaréis todas y todos de acuerdo en que vivimos en un mundo fragmentado, o sea, el mundo está fragmentado, descolocado, sometido funcionalmente a funciones productivas, o que cada día se van especializando mal, o terrenos sacrificados, ¿no? Yo creo que hay un mundo de piezas fragmentadas y son unas piezas que se mantienen hasta este momento por el uso de energía y recursos, ¿no? Energía fósil y recursos fósiles también, pero que está en una crisis creciente que cada vez hace que esa sujeción del sistema sea mayor. El mundo lleva, los que no creen en el colapso y ese tipo de cosas, no sé si vamos a colapso, pero el mundo, partes del planeta llevan colapsando desde hace mucho tiempo. O sea, yo creo que a mí la primera vez que coincidí que estábamos colapsando fue la guerra de los Balcanes, ¿no? Como un país en Europa, pegado en Europa, acaba destrozándose. Entiendo que porque como la URSS no podían seguir teniendo el mismo proceso de crecimiento, de acumulación de materiales, y tenían que degradarse, porque no podían seguir. O sea que nuestra situación aquí en un país como España es, digamos, nos hace no percibir cómo está el resto del planeta, ¿no?
la desaparición el momento en el que el Daesh ocupa Siria, el abandono de parte de África. O sea, que el planeta sí que está dando señales de que el sistema es incapaz de mantener aquello de una manera organizada, ¿no? Lo que pasa es que lo produce pues, a través de guerras. Estamos viviendo una guerra atroz estos días, ¿no? que también está en un punto de competición por recursos y por hegemonías. Yo creo que, pero el problema es que esta fragmentación se está produciendo de una manera muy aleatoria, ¿no? Yo creo que no es un fenómeno de fragmentación natural con una lógica ni geométrica, ni matemática, ni ecológica, nada, sino que está produciendo por unos fenómenos de superposición que tienen que ver con la capacidad de los ejércitos, las guerras, la propia estructura económica dominante de los flujos, las especializaciones, ¿no? Lo que tú decías, ¿no? El Mercamadrid está sirviendo a 600 kilómetros, pero es que a lo mejor trae cosas de 15.000, ¿no? O sea, que está distribuyendo en gambas que viene de Ecuador, ¿no? O sea, que distribuyen 600 kilómetros lo que ha traído de 8.000, ¿no? Y eso parece como si eso no fuese raro, ¿no? Entonces, esa fragmentación es lo que realmente, digamos que hay que reconsiderar. Y la reconsideración de que ese espacio, es posible considerar un espacio no fragmentado, sino un espacio articulado en piezas que tengan capacidad de mantener entre ellas un diálogo coherente. Eso en realidad es lo que podríamos pensar que son las bioregiones. Unos espacios delimitados o construidos mediante algún criterio coherente o racional. Ahí entran muchos porque, bueno, también lo ha señalado Nerea antes, están las bases económicas, las bases ecológicas, también las bases políticas y sociales, ¿no? O sea que estamos viendo cómo hay territorios en que simplemente una lengua ya puede producir un problema, ¿no? O sea que ahí hay una reflexión. Entonces, yo creo que en este mundo fragmentado lo que hace falta es una reflexión de cómo intentar interpretarlo, intentar darle un orden a través de una nueva forma de verlo, que serían las bioregiones, podía ser, ¿no? Eso ya, y luego ya en el grado de articulación federal que corresponda, eso ya también, ahí entramos en otro tema que entraré más adelante. Luego hay también otro tema importante que es que falsea nuestra visión del problema, que es que estamos viviendo aún en las grandes ciudades o en los países del centro el imaginario de que la sociedad de la información o la sociedad del capital, no sé muy bien, o la sociedad de los flujos financiera puede sustituir a la sociedad industrial, y cada vez la sociedad industrial, que parece que está periclitada, pero lo que ha hecho es trasladarse de un lado a otro del planeta, puede ser independiente de su base material y de su propia capacidad de obtener recursos próximos. O los recursos ahora mismo que llegan a China. China es un país que tiene una huella ecológica, o sea, una biocapacidad muy inferior a la que tiene España por habitante. Y sin embargo es la gran fábrica del mundo, ¿no? Entonces hay ahí. Entonces ese imaginario en el que existe un orden de prevalencia que pasamos como de péndulo de la sociedad de la información, hay que reindustrializar Europa, no sé qué, obvia la base real de la productividad, de la cercanía, y luego la visión del riesgo que supone depender de unos flujos gigantescos, externos, que están absolutamente en crisis. O sea, yo creo que quizás los que menos, cuanto más arriba somos en los órganos de poder, más son conscientes de la crisis en la que se encuentran, y se ve que las grandes empresas petroleras fabrican otras cosas, que como no va a haber petróleo nos tenemos que electrificar. O sea, que yo creo que hay realmente, o sea, que hay, en un principio de precaución sería primero la situación de que existe un mundo fragmentado que deberíamos de intentar ordenar o entrever o ver a través de piezas que pueden establecer relaciones entre ellas, y que esas relaciones tienen que tener en cuenta las tres dimensiones: la dimensión del conocimiento, por supuesto, la dimensión de esa productividad, entre comillas, industrial, y lo que sería su base real productiva, que en realidad en el libro sale varias veces porque se habla, en varios sitios se habla de bioregiones urbanas, que en realidad lo que hacen es asociar el concepto de bioregión también a la visión de Lefebvre sobre la sociedad urbana, esa superación de la sociedad industrial en la que lo urbano se ha entendido por el territorio,
en que las cosas son siempre parecidas, iguales, y ya no existe una sociedad rural ni una sociedad agraria. Y entonces también esa concepción ahí también está todo el rato luchando en algunos de los textos, y tampoco sé muy bien si hemos sido capaces de hacerlo. Y luego este libro también yo creo que aporta, yo creo que y está, lo ha señalado Nerea, las visiones de alternativas que nos plantea Kois, ¿no? Porque se puede entrever o construir o articular un mundo de bioregiones competitivo, absolutamente competitivo. Ciudades, regiones, Estado, que acumulen como una pequeña Venecia el conocimiento, mantengan situaciones esclavistas sobre los territorios sacrificados y pueden funcionar como una bioregión. Pueden ser bioregiones, ¿no? Venecia, ¿no? La nueva Venecia no sé dónde estará, ¿no? Hay gente que tampoco lo tienen muy claro, ¿eh? O sea, que sea posible eso. Entonces, claro, yo creo que el concepto de bioregión tiene que venir también soportado por la creación de un imaginario o de una construcción cultural que establezca que solo es posible mantener de una manera sensata a lo largo del tiempo esa estructura de relación entre las piezas, de unos criterios de reparto equitativo, de solidaridad. También en el libro se dice cómo el concepto de huella ecológica no es que dependamos de recursos, España depende de recursos 2,5 veces su tamaño, pero no es eso solamente lo crítico, eso tiene bajo sí una reflexión también moral, que tenemos un país y medio fuera con el que no tenemos ninguna relación política ni ningún derecho democrático con relación con nosotros, de los que nos proveen de los recursos. Estamos hablando de que voten los inmigrantes en las municipales y tenemos una España y media que trabaja para nosotros, bueno, pues otras y nosotros, y que en lo que no tenemos ninguna relación política ni ningún derecho fuera allí. Eso se va a soportar por mucho tiempo, eso tiene lógica, porque otra reflexión sobre las relaciones sería cómo establecer relaciones democráticas entre los que nos proveen, los que consumimos, a través de qué mecanismo conseguimos equilibrar eso. Y tampoco quería mucho más, porque había 3 preguntas que se nos hacían o que se os hacen. Dice, ¿es pertinente la definición de bioregión en la transición ecosocial? Bueno, pues ahí, en esa pregunta ya, entre comillas, hay trampa, porque ya se define como un objetivo deseable la transición ecosocial. Dice, pues sí, claro, pues si va a haber una transición ecosocial, lo lógico es que ya tiene la palabra eco bajo ella, pues la casa común, el espacio común, que aunque es todo el planeta, para ser identificado, sentido común, es un lugar, y ese lugar pues podría ser la bioregión, ¿no? No lo sé. También nos pregunta, ¿es operativo y aplicable? Dice, pues no sé si es operativo o aplicable, pero parece que es como es necesario, porque un problema básico que tenemos con la transición ecosocial es la contabilidad, ¿no? Y acá entra José Manuel con la contabilidad ecológica, y si no tenemos un espacio sobre el que hacer la contabilidad, nos haremos trampas en el crucigrama, ¿no? Entonces, el problema que hay es que estamos ahí, necesitamos determinar un espacio sobre el que hagamos el cálculo. Eso sí, es muy divertido, porque eso siempre nos ha pasado con la densidad de las ciudades, que la densidad de las ciudades, como digo, pero ¿tú qué mides? ¿El término municipal, la mancha urbana? ¿No? Ahí Nerea, yo creo que en algún momento entraba en ese tema, ¿no? En la definición de lo urbano y no lo urbano en su tesis. Pero ahí está. ¿Cuál es el espacio sobre el que hacemos las cuentas, ¿no? ¿Y qué aporta otros enfoques y procesos? Pues precisamente que hace falta una base territorial, una base espacial sobre aplicar un modelo. O sea, sin territorio no existen las cosas. Sin territorio no existe la política, sin territorio no existe una construcción mínima, y cuando eso no existe y se saltan los territorios, pues se produce todo tipo de catástrofe, ¿no? O sea, vuelvo a insistir, estamos ahora viendo una guerra que es por expulsar a unos de un territorio para quedarse con él, ¿no? No hay otra, a costa de lo que sea, ¿no? Negación del que existe. Sería un sitio interesante aplicar la bioregión al conflicto de Israel. Pues sería muy interesante, ¿no? O sea, no, sería una herramienta para discutir. Y claro, pues si no tenemos esa bioregión, pues no pensemos en equilibrios. Y bueno, pues ahora yo creo que con aquí algunos amigos, pues yo creo que estaría la discusión sobre esa dimensión urbana,
sobre la dimensión de la percepción social. Aquí hay un psicólogo ambiental en la sala, hay un ecólogo, al que igual todo esto que decimos le suena a, digamos, no sé, a anatema, ¿no?, a blasfemia sobre la biorregión, pero bueno, bien lo ha dicho Nano, somos arquitectos, ¿no?, y arquitecta, y además somos urbanistas, que es una cosa mucho más específicas. Como siempre pongo el ejemplo, la diferencia que tenemos los urbanistas sobre otras analistas de la realidad espacial es que es como un entomólogo que ve una colmena y le divierte tanto ver la colmena salda como la colmena que se la comen los ácaros. Sin embargo, a nosotras, a Nerea y a nosotros, lo que queremos es conservar salda en la colmena. Con lo cual, ya la relación con el espacio y algunas de las cosas principales está supeditada a esa sanidad de la estructura social articulada, etcétera, etcétera. Y por mí nada más. Muy bien, pues muchas gracias, Agustín. Esto, si os parece, queríamos plantearlo esto en términos de conversación, ¿no?, de cambio de impresiones, y con toda naturalidad somos pocos y por lo tanto con toda confianza. Como decía Agustín y comentaba yo, aquí hay muchas personas que han colaborado en el libro, hay otras personas que no han colaborado que podrían haber colaborado perfectamente, y además podrían haber aportado seguramente mucho, ¿no? Pero bueno, abrimos el turno, a ver, y con tranquilidad dar la opinión que queráis, plantear preguntas. Yo creo que no se trata de hacerle preguntas a la mesa solo, por supuesto que sí. Yo creo que se trata más de hacer aportaciones que a cada uno le parezcan oportunas en torno al tema, ¿no? Sí, lógicamente. A la sala. Bueno, ¿quién se anima? A ver. Vamos a pedir que quien nos vaya animando utilice ese micrófono por el tema de la grabación, ¿vale?, para que se grabe bien el sonido. Así que... Muy bien. Venga, Charlie. Para abrir un poco el debate. Bueno, yo os felicito por el libro, aparte que haya sido parte de él, pero vamos, yo creo que después de leerlo globalmente, yo creo que es una muy buena introducción, un inicio de un debate que yo creo, de una reflexión que yo creo que es imprescindible desde hace mucho tiempo. Yo creo que somos muchos los que estamos aquí, que llevamos ya años pensando que la escala territorial requería de forma urgente una reflexión desde la óptica de la sostenibilidad y desde la óptica global, para los que fue una decepción absoluta en la cumbre Habitat 3 de Quito, porque no hacía más que abundar en lo que ya se había dicho 20 años antes en la anterior cumbre, con lo cual yo creo que bueno, eso ya, aunque solo ya fuera por eso, yo creo que el emprenderlo desde ahí, además el adoptar el concepto de bioregión, yo creo que es coger el toro por los cuernos. Y yo aquí es donde quiero entrar en relación un poco con la reflexión que hemos hecho Rafa Córdoba y yo en el libro y tal, que sí, nos lo tomamos un poco disciplinadamente con visión de urbanistas, y sí nos metimos, aunque es una idea transversal de todo el libro, de que no hay que entrar en la obsesión de los límites, de que la bioregión es algo de límites porosos y fluctuantes, como se dice en varios sitios. Sin embargo, como también acaba de ahora de poner el dedo en la llaga Gus, resulta que para tomar decisiones y para computar, siempre los urbanistas nos vemos obligados a trazar límites. Y ese es uno de los problemas, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Cómo se define una bioregión, ¿no? Los que hemos estado dando clase de ciudad y medio en la escuela, siempre el primer ejercicio que les poníamos a los alumnos era: define un ámbito orgánico a nivel territorial de intervención. Y la gente suda tinta, porque ¿dónde corto? Sobre todo cuando el paradigma de lo ecológico te habla de la continuidad global. Entonces los límites son siempre artificiales, pero por otra parte, como sabemos, cuando estamos en el ámbito de la ciudad tenemos que funcionar ¿con qué? Con las secciones censales para tener datos que puedan ser fiables, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo, después de leer el libro, de reflexionar y ver, pienso que quizá habría que tomar un poco algo que ya decíamos cuando hablábamos de las ecociudades, ¿eh? Que nosotros, cuando publicamos aquí, Isabela Velázquez y yo, la edición española del Manual de Ecociudades para Europa, poníamos en el prólogo que la ecociudad no era un modelo, no buscábamos que fuera un modelo. Por eso la palabra modelo a mí me despierta mucha inquietud, sino que era un horizonte
un objetivo, una estrategia. Y hablamos de la ecociudad como estrategia. Entonces yo pienso que a lo mejor una forma no de soslayar la necesidad ineludible de, en muchas de las dimensiones que trata el libro, afrontar el problema de los límites y entrar en ese debate que yo creo que es fundamental de las interfaces, de los ecotonos, de esos lugares que pertenecen a varios, los solapamientos, etcétera. No soslayarlo, pero sí dejarlo hablar de estrategias, la bioregión como estrategia. A empezar a hablar de que la bioregión es una estrategia. La bioregión, ecorregión, incluso. A mí siempre da mucho miedo cuando hablamos de los conceptos, de que de repente nos enamoramos de la palabra, del palabro, y de repente toda la discusión de repente gira en torno al palabro. Y yo creo que en esto ya lo hemos aprendido con el ámbito urbano, de no pelearnos si son ecociudades, smart cities. Di de qué me estás hablando, hazme los criterios, háblame de estrategias, háblame de políticas, y a lo mejor me da lo mismo el nombre que le pongamos al final. Y en ese sentido es en el que yo creo que a lo mejor empezar a hablar de la bioregión como estrategia sería una forma de salir al paso de esto. Bien, Xavi, muchas gracias. Bueno, buenas noches. Preséntate mínimamente. Sí. Te conocerá todo el mundo, pero por si acaso. No. Soy José Antonio Corraliza y estoy mirando, creo que soy el psicólogo de esta pandilla. Espero que no. Ah, sí, bueno. Yo también fui sociólogo, pero pecado de juventud. Vamos, lo primero, de verdad. Al principio iba a agradeceros el libro, pero me habéis estropeado el fin de semana porque me tenía que estar leyéndolo. Pero bueno, ha sido un placer leerlo y de verdad que no es esta falsedad académica, ¿no? Os felicito. Habéis hecho un trabajo muy, muy interesante. A mí me han gustado, no quiero mencionarlo, pero me han gustado mucho desde de los cuidados que decías antes, como el de la protección, etc. Y tengo muchos elementos positivos que plantear del libro, ¿no? Sinceramente. Yo estaba, al principio, la verdad es que tengo que reconocer que al principio estaba hecho un lío, que era la bioregión, si eran las eco no sé cuántos, digo, los arquitectos a veces, cuando no tienen así una cosa clara por la que tirar hacia adelante, se inventan algo para ver si por ahí lo resuelven, ¿no? Pero no. En serio, me ha gustado mucho. Creo, sin embargo, que como tú has planteado, este libro no es concluyente. Para mí la virtud más grande que tiene es como cuando uno levanta la alfombra y empieza a ver cosas, ¿no? Y a verlas desde otras perspectivas. Y bueno, valoraría más cosas, algún capítulo en particular, el que tú has hablado antes me ha gustado mucho, el debate sobre Madrid. A mí me ha hecho pensar mucho en la cuestión que ya decía Gus de la densidad y la escala de la bioregión, que claro, hay un momento en el que hay que fijar la densidad y la escala, ¿no? Porque si no, no sabemos. Y eso, yo creo que se ha levantado la alfombra. Y ahora tenemos que barrer. O sea, siento ser desolador, pero creo que con este libro es un punto de partida, más que un punto de llegada, ¿no? Y claro, aquí es donde viene. Esto pasa como con las tesis doctorales, que a veces cuando a uno se la den, intenta convencer al otro que debe haber hecho otra tesis doctoral, ¿no? Y eso no es plan, no quiero que se me entienda de esta manera, ¿no? Pero sí que hay una cosa que he echado de menos, ¿no? Y que me lo ha recordado las matrices que tú has estado poniendo aquí, de fuentes bibliográficas, sistema espacial, sistema social. Claro, yo echaba de menos el sistema mental, pero claro, porque lo tengo que echar de menos. Pero es que es muy importante. Sabéis que los que me conocéis sabéis que yo no frecuento citar a Freud, pero ahora me lo vais a permitir porque tiene que ver con lo que acaba de decir Carlos, ¿no? Los límites. Lo queramos o no, esto a mí me hace pensar hasta dónde llega una bioregión y dónde empieza y dónde termina. Y me acordaba mucho de la frase de Simmel, que decía que no tenía muy claro si un límite era un hecho físico que tenía consecuencias psicológicas y sociales o era un hecho psicosocial que se traducía en un límite. Esto puede parecer un debate académico y un poco metafísico, pero no lo es, porque y Freud añadía, hay que tener cuidado porque los límites crean comunidades diferentes y entre ellas las de proximidad. Por eso yo alabo el canto a la proximidad,
Pero Freud utilizaba una expresión, perdón por citar a Freud, que llamaba la neurosis obsesiva por las pequeñas diferencias, que ocurre fundamentalmente entre comunidades vecinas y que inarticula muchas veces las pretendidas redes de cohesión que queremos formar. O sea, si me permitís, para analizarlo un poco más, es lo de los documentales aquellos de Berlanga de Villarriba a Villabajo. Desde fuera estaba claro que eran una comunidad única, pero no se lo preguntes a los lugareños, que no había comunidades más diferentes entre sí que la percepción del grupo por respecto a todo esto. Echaba de menos el sistema mental porque tiene una implicación muy importante, sobre todo cuando hablamos de articular lo rural y lo urbano. Por ejemplo, una variable del sistema mental es el nivel de autoestima colectivo. Hay muchas comunidades rurales y muchos barrios, todos lo habéis estudiado, que tienen un serísimo problema de autoestima. Y no hay manera, ni gobernanza, ni concejal, ni estrategia participativa, ni nada, porque están peleándose con un fantasma, que es el fantasma de yo que pinto aquí. Por otro lado, a mí me encanta la propuesta que hacéis porque es un poco heredera de esas proyecciones utópicas de nostalgia de la comunidad que tenemos desde hace 200 años, que nos dimos cuenta de lo que habíamos perdido con la ciudad industrial, ¿no? Habíamos ganado muchas cosas, pero habíamos perdido. Y una de ellas era precisamente la identidad. Está muy bien la cita que has hecho de la conciencia del lugar, pero la conciencia del lugar no es una cosa hipostásica, así que metafísica, ¿no? Es que se acaba traduciendo en pulsiones, perdón por la palabra. No sé qué me ha dado a mí la comida hoy, estoy un poco freudiano, ¿no? Pero bueno, es muy importante que nos demos cuenta que somos los lugares que habitamos. La identidad del lugar acaba conformando procesos de identidad territorial. Y gestionar la bioregión, lo hemos visto, por ejemplo, en muchas propuestas de gestión de comunidades indígenas, donde aparte del problema de la autoestima, que existía, y ha habido que lidiar con él, existía también un problema de identidad territorial, como por ejemplo los aymaras entre Perú y Chile, en toda esta zona, ¿no? Entonces, yo me gustaría mucho que reflexionáramos también sobre las implicaciones. Tengo más cosas, ¿no? Pero no voy a estar aquí yo todo el rato, ¿no? En esto, ¿no? Pero sobre todo me gustaría esto. Y me ha encantado, no me acuerdo en qué capítulo está, lo busco si queréis, cuando habláis de la construcción social del territorio. Porque en realidad, por muy técnicamente basado que esté la delimitación de una bioregión, en realidad lo que estamos es gestionando mentes, espíritus colectivos, si me permitís la expresión, etcétera, ¿no? Y ahí hay mucha tela que cortar. No es solo un problema de institucionalidad y gobernanza, ¿no? Sino un problema, diría yo, de gestión y regulación emocional de la colectividad, ¿no? Pero bueno, todo esto lo digo para que veáis lo que me ha rayado leer vuestro libro, como dicen mis alumnos, ¿no? Que me parece muy interesante, pero insisto, tenemos que abrir debates parciales sobre, por ejemplo, lo de los cuidados, de verdad que van más allá, yo creo, que de los debates ideológicos de género, de dependencia y tal, ¿no? Que va más de crear, de recuperar espacios urbanofílicos, diríamos, no sé cómo decirlo, espacios que nos gusten, joder, que es que hemos hecho muchas cosas que nos han golpeado, ¿no? Espacios no calientes, pero espacios confortables, etcétera, ¿no? Hay una máxima en psicología que decimos, bueno, que la gente dice, no pasa nada, todo el mundo se adapta a cualquier cosa, y es verdad. El problema es con qué coste, y ahí es donde empieza el debate de los cuidados. Tenemos que minimizar los costes que produce en términos de estrés, de salud mental, lo estamos viendo ahora, ¿no? Etcétera, que generan los procesos, los costosísimos procesos de adaptación a los nuevos espacios urbanos, por ejemplo, que se están haciendo en PAUs de estos, ¿no? Que, en fin, bueno, que enhorabuena y que me encanta. Bueno, Antonio, muchas gracias. Y oportunísima tu intervención, ¿eh? Ya te apuntamos para cuando haya que volver a dar una vuelta. Vamos a ir sumando aportaciones. ¿Quién más quiere comentar algo? Marian, ¿tú también querías después? ¿No? Habías hecho un gesto así. No, que no. Bueno, es que primero las autoridades. Bueno, pues nada, me atrapó Gus, me soltó el libro y dice, ponte a pensar.
Yo soy el ecólogo, ¿vale? Me llamo José Vicente de Lucio y me ha pasado lo mismo que a José Antonio, que me ha inspirado el libro, la verdad. Me le he dedicado tiempo a su lectura, como puede verse en los subrayados y tal. Y muchas ideas, así que voy a decir 2 o 3 cositas para no copar el tiempo de diálogo. Entonces, bueno, primero yo me considero tributario de Fernando González Bernaldez y de Richard Foreman. Esto quiere decir, por un lado, el paisaje como expresión de esta forma, expresión percibida de esta interacción entre lo humano y lo natural. Y con Richard Foreman, pues ya sabéis que tiene un libro del año 2008 que se llama Región Urbana y una ecología urbana, Urban Ecology, de 2014. Entonces, también esto me ha servido un poco para inspirarme. Entonces, para mí son 3 los puntos principales que me ha llevado, que me ha conducido mi trayectoria a pensar en el término bioregión. Por un lado, la intersección con los conceptos de región urbana y con el concepto de ecorregión. Hay unas ciertas paralelismos y unas cuestiones ahí que sería interesante discutir. Y en concreto me voy a referir a 3. Primero, claro, la idea de bioregión parte del núcleo generador de la ciudad como elemento que de alguna forma articula las relaciones en el territorio o algo así, ¿no? Entonces, claro, la ciudad la podemos entender como un espacio de alta densidad de energía, de una gran concentración de materiales, pero de muy poca biodiversidad. Sin embargo, la región, y esto fue un hallazgo de Robert McDonald con Richard Foreman, la mayor parte de las regiones urbanas del planeta están enclavadas en entornos de alta diversidad biológica. Y esto se explica, pues ya sabéis, por el principio de la biofilia de Edward Wilson y por la idea el hábitat natural de la especie humana es el lindero del bosque, ¿vale? Que decía Eugene Odum. Entonces, nos podemos ir situando qué tenemos en la ciudad y qué no tenemos en la ciudad. Desde el punto de vista ecológico, la ciudad es muy eficiente. Vivir en una vivienda de pisos es energéticamente mucho más rentable que en aquella famosa ciudad que diseñó Ayaan Mahar, que yo cuando visité The Woodlands alucinaba, porque claro, unos casoplones en medio de un territorio todo verde, lagos, eso sí, respetando mucho los flujos de agua y tal, pero eso desde el punto de vista de la sostenibilidad o de la eficiencia, y sin embargo en nuestras ciudades sí, y la Mediterránea, ¿verdad? Eso sabéis vosotras, ¿no? Eficiente energéticamente. Pero ¿qué nos falta en la ciudad? Y entonces aquí nos podemos poner en términos de necesidades humanas, pues esa desconexión con la experiencia de la naturaleza, esa falta de espacios comunes. Recientemente hemos tenido la suerte de estar compartiendo con gente de los montes comunales. ¿Qué pasa en un monte comunal? En un monte comunal no hay fronteras internas. El monte es del común de los vecinos que habitan allí y cuando llegan las labores la gente acude al terreno a hacer el trabajo. Yo soñaba con las hacenderas de barrio, la gente que acude al barrio a hacer cosas para ayudar Esto ocurre, ¿no? Todavía en los sistemas de gestión comunal del monte y cada uno lleva y tal. Bueno, a lo mejor cuando pensamos en términos de bioregión tenemos que pensar también estas dinámicas ecológicas de procesos, de interacciones. Bueno, en este punto no me extiendo más. La otra cuestión es el término de la disputa en la ciudad, ¿no? Ya sabéis el dato, ¿no? Si yo soy conductor, dispongo del 70% del espacio público. Si soy peatón, del 30% que además tengo que compartir con otra gente. Se pone aquí sobre la mesa una disputa. La ciudad está construida, digamos, por los leviatanes del Estado, el mercado y la ciencia. Nosotros somos la ciencia, los arquitectos, los ecólogos, pensando. Pero la gente exponiendo sus necesidades, dialogando en un proceso deliberativo. Bueno, esto los filósofos nos lo dicen, pero ¿dónde ocurre? ¿Cómo? ¿Cuándo? Entonces, mientras no creemos eso, y hay algunas oportunidades, ¿no? Antes hablábamos con Cois de espacio seco,
del espacio Bellas Vistas, de barrios en Madrid que de repente hay muchos, ¿no? Adquieren dinámicas que nos conducen un poco hacia otra forma de relacionarnos. En la Fundación Vida Sostenible tenemos un proyecto que se llama Ciudades que cuidan del campo, que cuida de la ciudad, tratando de visibilizar esas relaciones. Y ya por último hablaré, ¿no?, de la infocracia que desconecta a las personas, ¿no?, citando a Byung-Chul Han, en la idea esta de que la ciudad nos sirve ahora, así como el clásico, no recuerdo ahora el nombre del cantante de corridos mexicanos que fue a la Ciudad de México y se sentía desamparado porque había perdido sus sistemas de relaciones y sentía la ciudad como un espacio de separación. Ahora a lo mejor estamos rebuscando en la ciudad como un espacio de interconexión, de cercanía, pero cuidado, esa conexión es un acoplamiento, como diría Jean-Gu Oligo, un ecólogo norteamericano, entre el acoplamiento de sistemas en la distancia. O sea, son flujos de energía, flujos de información que nos conectan en grandes distancias. Y la gente, con el dominio de la información, es ignorante de esto que nos ocurre. El famoso discurso de ¿sabes de dónde viene lo que comes? Pues no lo sabemos. Entonces, así con la energía y con otras muchas cosas, ¿cómo podemos revertir esto? Pues hay que profundizar más quizá que en el límite de la biorregión, esta sería la conclusión de este tercer punto, más que en el límite, en los flujos y en las interacciones. Cómo ocurren esos procesos de teleacoplamiento entre sistemas humanos y naturales interconectados. Y estas son mis 3 aportaciones al debate. Espero no haberme extendido. No, muy bien. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? José Manuel, venga. Oye, Antonio Lucio, te voy a pasar luego la palabra. Sí, hombre, porque planteas cosas que están muy bien, ¿eh? No, bueno, sí, es que sí, me obligáis a hablar. Claro, no te quepa duda. Y es que resulta... Tenemos confianza. Que, bueno, yo he venido por amigos que estamos aquí y es que justo, para que los que no lo sepan, me llaman cuando me iba a ir de viaje, entonces no he podido ni ver el libro, porque luego he vuelto ahora, entonces, justo para venir a esta reunión, entonces pretendían que interviniera y tal. Entonces, bueno, yo, hombre, lo he visto un poquito... Pero no hace falta que hables del libro, pero que lo de menos es el libro. Que entonces, hablemos de territorio, hablemos de economía. Me parecía interesante el esfuerzo, visto sin leerlo, por el hecho de que yo creo que se plantea justo en las antípodas de lo que ha ido ocurriendo. Es decir, es pasar, pues precisamente de ese territorio, de esos límites, y te monta, pues qué sé yo, una ciudad en el desierto, otra en no sé qué. Entonces ya, porque tradicionalmente los asentamientos se colocaban donde había agua, en abundancia. Entonces ahora dicen los derechos del agua y tal. Dices, hombre, pero si es que si los asentamientos se ponían donde había agua, porque si no, ¿cómo va a vivir la gente si no hay agua? No tenía sentido, ¿no? Igualmente a la alimentación también se quiere poner derechos. Bueno, o sea que quiero decir que todo eso se ha desacoplado, ¿no? Pero entonces yo, aparte, yo es que siempre, como he tratado de estudiar estas cosas de la ocupación del territorio, el metabolismo urbano y lo que se llamaba antes las vocaciones del territorio, que ahora ya no se lleva, porque parece que es... No, pero bueno, entonces en ese sentido, para mí el gran problema es que para hacer las cuentas, como dice Gus, pues es que hace falta tener información, y esa información viene en general por las zonas administrativas que hay a nivel provincial, regional, o de comunidad autónoma ahora, etcétera, ¿no? Y entonces, claro, mientras que recursos naturales que vienen, pues el agua, claro, la unidad son las cuencas en realidad, ¿no?
entonces no sabe de la división administrativa, ¿no?, en los municipios entonces, claro, pues ahí para hacer las cuentas del agua y la huella hidrológica en Madrid, pues claro, tuve la gran suerte de que la divisoria pues coincide con la frontera administrativa y en parte, bueno, eso ayudó algo, ¿no? Pero vamos, quiero decir que en ese sentido me parece que hay ese desacoplamiento, claro, entre las unidades que podríamos llamar biorregión para acopiar los datos, pero esa biorregión pues puede ser diferente según los recursos. Por ejemplo, el agua pues está claro, pero luego ya en ese sentido, según la altitud, vamos, las zonas edafoclimáticas, etcétera, pues puede variar. Y entonces yo más bien lo único que planteo ahí es, bueno, porque yo siempre en ese afán de fusionar el análisis económico con el ecológico, pues creo que debieran converger, que es un poco como Margalef también decía, el enfoque económico y el ecológico, y yo siempre hablo de ecosistemas urbanos, ecosistemas agrarios, ecosistemas industriales, porque la especie humana forma parte de la naturaleza y entonces deberían llamarlo ecosistemas, aunque tengan sus instituciones y sus cosas, claro que ya, pero bueno, entonces en ese sentido veo dos cosas. Por una parte, si es analítico, pues te hace falta pues esas dimensiones para analizar el metabolismo y todas estas cuestiones, ocupación del territorio, etcétera, pero también tiene otra dimensión normativa, entiendo, que en el libro también, pues yo creo que, y entonces en eso, si es normativo, pues lo que me preocupa es también el tamaño, porque claro, el problema hoy día es eso, que hay aglomeraciones que lo tienen crudo, porque bueno, el trabajo de la biorregión de Antonio y Alicia Valero y tal, pues denotan que las zonas densas en población y actividades, pues si es con renovables, reclaman un colonialismo ecológico fuerte para traer la energía de otros sitios, porque así mismo no se autoabastecen, ¿no? Entonces, claro, pues ese es un poco el tema, ¿no? Bueno, o aparte, pues como comentabas tú, lo de las ciudades, pues claro, para mí Madrid, aunque se haya densificado y puesto metido más altura, claro, ha sido una superdestrucción, porque eso yo es lo que he trabajado, porque claro, demueles lo que hay, metes más volumen, donde sacas los recursos, donde tiras entonces si metes todas las servidumbres, bueno, pues el trabajo que habíamos hecho de ocupación del suelo desde el 56, pues bueno, se ha multiplicado por 3 o más per cápita la ocupación, o sea que lejos de ahorrar suelo, la ha consumido muchísimo más con todas las servidumbres, además de luego hipotecando sistemas agrarios y toda otra serie de dimensiones de pérdida de diversidad, cosas, ¿no? Pero vamos, no, entonces lo que preguntaría un poco es si habéis trabajado, digo, lo de tamaños, entonces por una parte, y lo de lo normativo y analítico, porque claro, entonces igual que Aristóteles, pues decía el tamaño de la ciudad para que se pudiera hacer así en el ágora, pues discutir las cosas y se han matizado a otros autores, ¿no?, sobre ese tipo de tamaño. Entonces, en la parte normativa, pues ¿cómo lo veíais? Y en conexión con la otra, con la analítica. No sé. ¿Queréis contestar algo? Sí, perdonad. ¿O contestar con otra pregunta? Obligado. Bueno, seguimos. Antonio, anda. Cuenta. Hablo de viva voz. Sí, no, espera, que tienes un... Bueno, lo primero es felicitar, evidentemente, a los autores y compartir con todos vosotras, pues el gusto de escuchar reflexiones como estas. Vengo de la Asamblea de Madrid. Me gano la vida de funcionario, de letrado allí, por eso vengo con corbata, no vengo de una boda, ni les voy a vender pólizas de seguros, ni nada por el estilo, ¿no? Y bueno, este tipo de reflexiones, pues
son imprescindibles que estén en todos los foros, también en el de la Asamblea. Seguramente vosotros conocéis a parlamentarios, a parlamentarias. Respecto a la cuestión que se planteaba, yo estaba encantado y feliz escuchando, ¿no? Y desde luego los aspectos psicológicos son vitales, como son vitales los aspectos de las dinámicas del campo y de la ciudad. Yo en mi pequeña colaboración planteo algunas cuestiones como planteamientos que se han desarrollado en el ámbito del urbanismo que pueden ser muy importantes para proteger, conservar o potenciar el ámbito rural. Por ejemplo, la idea de la complejidad. Todos tenemos casi la imagen tópica, ¿no? Jane Jacobs enfrentándose a Robert Moses y la reivindicación de unas realidades complejas que se despreciaban desde la mentalidad moderna desarrollista. ¿Qué está pasando con las energías renovables cuando se plantean en el territorio de una manera brutal? Eso es como destrozar el village, eso es como hacer una infraestructura. El problema es que tenemos la zorra en las gallinas. Alguien piensa, no, es muy eficiente unir energía con medio ambiente porque así vamos a ir muy rápidos en los grandes objetivos de las políticas de clima. Bueno, pues ahí tenemos ya al ministerio desarrollista con el que supuestamente tenía que compensarlo. Un verdadero desastre, ¿no? Esto, a su vez, y en mi aportación lo planteo y flota en el ambiente, es algo que planteaba Habermas en su teoría de la acción comunicativa, y creo que es vital y que explica por qué estamos yendo tan mal en las llamadas agendas globales. Cuando planteabas Quito, ¿no? Decir, bueno, voy a Quito y ¿qué escuchamos? Bueno, Habermas, a finales de los 70, no pensando en cuestiones ecológicas, sino en otro tipo de cuestiones, plantea el conflicto entre sistema y mundo de la vida, entre objetivos sistémicos y el mundo de la vida, y más concretamente la colonización del mundo de la vida por los objetivos sistémicos. El conflicto está servido, la deslegitimación e incluso de los objetivos sistémicos está servido, pero todos somos conscientes que las llamadas agendas quieren capturarse, como se capturan las políticas públicas, por los grandes actores, esos que ocupan el 80% de la cadena de valor, supuestamente. Luego, si vamos desgranando, no es tanto, pero las quieren capturar. Esto en Green Building Council lo vimos. Desde el año 2011-2012 tenemos unas hojas de ruta, unas estrategias de país que son muy convincentes y convencen a todo el espectro, y no se aplican porque los grandes actores empresariales quieren controlar aquello. Y el éxito en materia de rehabilitación energética integral de edificios está en el barrio de Usera, porque hay una mujer que lo ha aplicado en su bloque, genera ejemplo, tiene legitimidad, etc. En zona de bajas emisiones, en un montón de cuestiones, nos encontramos el conflicto de objetivos sistémicos con mundo de la vida, cosa que además está siendo está generando un malestar evidente, y ese malestar lo está aprovechando muy hábilmente quien ya sabemos, que es la extrema derecha, es decir, el mundo que están actuando con una inteligencia tremenda desde las centrales de análisis del Steve Bannon y compañía, y es que está servido. Las zonas de bajas emisiones, bueno, podríamos entrar, pero lo que se ha planteado es una pura banalización y una gran oportunidad de negocio para las empresas que venden gadgets, cacharritos y demás, cuando lo que se necesita es dialogar, concertar, con flexibilidad. Acción comunicativa. Cuando Carlos hablaba de bioregión como estrategia, efectivamente es cómo introducimos esa visión de la bioregión en la acción, cómo la introducimos en la acción comunicativa. La acción comunicativa tiene parte de política, tiene parte, política en sentido estricto, tiene parte de derecho, volvemos un poco a Habermas, es algo más allá, esa acción comunicativa. Y el componente psicológico de autoestima. Bueno, soy de Segovia, los segovianos no podemos evitar estar hablando 5 minutos sin decir que somos de Segovia, pero es verdad que Segovia sigue teniendo la comunidad de ciudad y tierra, una comunidad de tierra que es una bioregión, y que es una bioregión que se extiende más allá de la sierra, porque las montañas a veces es verdad que marcan perímetros, pero también los que viven en el entorno de las montañas saben que ellos son un mundo. Las romerías en lo alto, la de Malangosto, que es, a lo mejor alguno habéis estado,
el afán es, oye, cuando vayas a las romerías, lo dicen los viejos, si yo me he muerto, que se enteren los del otro lado, porque los del otro lado son los tuyos. Y las zonas fronterizas, igual que en las lindes, es donde a veces hay más riqueza, ¿no? En las lindes es donde hay más riqueza, y es una riqueza que hay que preservar y hay que gestionar entornos de una manera y otra. Bueno, pues en el caso de Segovia, la comunidad de Civitierra vive, los bienes comunales viven, y es, conectando con Olstron, hay un anidamiento institucional, no es un elemento anecdótico medieval, no, es una opción a partir de la cual podemos trabajar, que está entre la propiedad privada y el Estado. Y nos han hecho creer que eso fue una anécdota en la Edad Media y es un fósil. No es un fósil, por eso las hacenderas de barrio y tantas otras cosas tienen tanto sentido. Y ahí es donde el mundo rural puede aportar al mundo urbano, igual que el mundo urbano chinchacos. Terminaría nada más con una cuestión que Isabela la conoce muy bien, en Pensilvania, la ciudad de Pensilvania, Filadelfia, el valle de Creek Mill, un barrio que era el que tenía la menor autoestima de la zona, con los mejores estudios, los peores niveles de estudio, profesores que se querían inmediatamente, se llamaban a sí mismo The Bottom, el culo. Y claro, sería un poco complejo, se explica en el artículo, el caso es que llegan unos profesores de paisaje en la Universidad de Pensilvania y le dicen, claro, vosotros sois The Bottom porque sois el valle, sois el lugar donde se drena el agua, y por eso están fracasando ciertas construcciones, por eso no hay que gastarse dinero en ampliar el tubo, que había un negocio en ampliar el tubo, sino dejar que drene de manera natural esa ladera. Estas zonas no tienen que tener edificios, estas zonas tienen que tener pues un parque, y este estudio, esta aportación académica no se recibe por el ayuntamiento, incluso tiene rechazo, tengo entendido, por las comunidades de vecinos, pero siguen trabajando más allá de lo que era el programa formal con los escolares, yendo a la hemeroteca, yendo al periódico del barrio, a ver qué había allí. Y al final de ese proyecto, con los estudiantes introduciendo el elemento del paisaje, de la recuperación, bueno, esta profesora habla de alfabetización paisajística y democracia ecológica, ¿no? Acaban haciendo una propuesta que, de ser The Bottom, acaban teniendo buenos resultados académicos los estudiantes. La legislatura del Estado les invita a presentar su proyecto, y el presidente de los Estados Unidos se presenta en el año 2000 a felicitar a aquellos muchachos que habían hecho el trabajo. El presidente era Bill Clinton, bueno, eso está explicado en muchos sitios. El tema de la alfabetización paisajística es vital, porque la legibilidad de casi todos es, en una ciudad como Madrid, la M30, la M40, la A2, no es el Manzanares, no es el arroyo de la Gavia, no, es una legibilidad en torno a infraestructuras. Y en Madrid tenemos las vegas del Tajuña que se están perdiendo, tenemos ganaderos que se están reduciendo año a año de una manera brutal. Por eso era tan interesante tu planteamiento de que las ciudades que han prosperado se asientan sobre un entorno de riqueza natural, y pensar en nuestros ganaderos, aunque parezca anecdótico, y en nuestros hortelanos, aunque parezca anecdótico, es una manera de pensar todo. Josefina Ove de Mendoza hablando de qué vamos a hacer con Las Vegas en el año 74, 76, 77. Pensar en Las Vegas de Madrid, pensar en los ganaderos de Madrid, es pensar en todo. Bueno, y parad, en fin, disculpad esta cosa un poco torrencial, pero vengo de donde vengo. Gracias, Antonio. Oye, se me olvidó decir que ha hecho un comentario, José Manuel, de un trabajo que yo recomiendo muchísimo, que no hemos podido captar para el libro, que es todo el trabajo que se ha hecho sobre bioregión en el ámbito cántabro-mediterráneo. Es un trabajo de los Valero y alguna gente más, y a mí me hubiera encantado hubiera completado muchísimo. Es un trabajo valiosísimo, científicamente perfectamente compatible con esta inquietud de abrir campos a los cuales yo os lo recomiendo, ¿eh? Luego, si queréis, os doy la señal, pero vamos, nos lo mandó, creo que José Manuel, a través tuyo, que lo distribuimos. Bueno, seguimos adelante. Marian, yo creo que te toca. Bueno, pues que digáis, a ver, tienes tú la palabra, venga. Sí, bueno, yo vengo del sur, pero ya estoy aquí, así que estoy relocalizada. Bueno, yo quiero felicitaros y agradecer. Soy Ana Zazo, exalumna UPM, ahora URJC. Y
he trabajado mucho con Gus y con Nerea sobre estos temas. Y bueno, el avance del tema del concepto de biorregión, ¿no? que adquiere nuevas dimensiones que no habíamos incorporado, que hace años no teníamos, el tema de los cuidados o el tema energético también, que bueno, al menos hace 7 años no estábamos hablando del tema, me parece súper interesante, pero creo que el resumen final del artículo de Nerea, ¿no? el de cómo equipar Madrid, en el fondo, cómo dotar y convertirla en biorregión, resume como clarísimamente en las cosas que se necesitan realmente para hacer una transición, ¿no? El resumen de los 4 elementos de la transición cultural, el cambio de usos de suelo, el tema de las políticas y el cambio de la estructura del empleo. Que en el fondo lo que me hace pensar, ¿no? es que el concepto de biorregión, aunque bueno, para muchos tiene otro sentido, en el fondo tiene mucho que ver con cómo pensar aparte del tema de generar una delimitación, que para unos es como más concreta, ¿no? Para Nerea es más difusa, es en el fondo como cómo transformar o cómo hacer transicionar un territorio para poder acoger determinadas cosas, ¿no? que tienen que pasar. Y ahí cosas que también me parecen interesantes, que se hable de autonomía, ¿no? y no de autosuficiencia, en el término de que hay que asumir que en algunos momentos será necesario intercambios, porque hay territorios suficientemente degradados como para no poder ser autosuficientes, que ese intercambio tiene que ser justo, ¿no? y no evitar algo que comentaba antes Gus, territorios de sacrificio. Vengo de Chile, mucho territorio de sacrificio, entonces estoy bastante sensible al tema. Y me parece muy interesante, y lo que me ha dado que pensar es la vinculación o la relación, la complementariedad, ¿no? entre los conceptos de biorregión y el que yo he venido trabajando durante mucho tiempo, que es el de la cuenca alimentaria. Que en el fondo uno tiene que ver con, cuenca alimentaria, que antes José Manuel hablaba de que las cuencas de los ríos no tienen delimitación administrativa, pero sí tienen una delimitación geográfica. Y las cuencas alimentarias tienen delimitación geográfica, pero súper variable, ¿no? Un sistema alimentario urbano tiene una cuenca alimentaria muy maleable y flexible. De hecho, tiene muchas cuencas alimentarias en función del sistema alimentario del que estemos hablando. Entonces, podemos verlo como una superposición de muchas cuencas alimentarias, y si lo vemos o complementariamente al concepto de biorregión, la biorregión equipa y se dota para poder soportar, ¿no? el territorio, para ver cómo esa cuenca alimentaria conseguimos acoplarla al territorio. Entonces, esa cuenca o esa biorregión puede generar nuevos sistemas alimentarios, pero también puede reacoplar sistemas alimentarios ya existentes. Entonces, de esos múltiples subsistemas alimentarios que tienen diferentes cuencas alimentarias de diferentes escalas, con diferente sostenibilidad, con diferente justicia social y espacial a lo largo de la cadena, se puede plantearse, o habría que empezar a pensar, cuáles son capaces de ser reterritorializados y cuáles no, ¿no? Cuáles tenemos que definitivamente desechar a base de cultura alimentaria en la biorregión y en la ciudad, y cuáles tenemos que o podemos empezar a relocalizar. Y el tema es, esa relocalización de esos sistemas, ¿a qué escala se debe hacer, ¿no? Desde una dimensión política. Desde la escala urbana, a lo mejor no. O sea, sí, pero no es suficiente. Desde una escala supramunicipal, en el caso de que no haya supramunicipalidad, ¿no? ¿Qué hacemos? Desde una escala de la comunidad autónoma, desde una escala nacional. Ahí hay un tema en relación a la escala, pero también se pueden poner restricciones desde el punto de vista alimentario urbano, ¿no? En la ciudad. Entonces, bueno, yo ahí me quedo con el run para darle vueltas y para plantearlo y dejar ahí también la semilla para futuras reflexiones. Bien. ¿Más intervenciones? Bueno, yo es que creo que la gente se quiere ir. Bueno, yo soy Marian, soy profesora también de urbanismo en la Escuela de Arquitectura y, vamos, me sumo a las felicitaciones. Realmente necesitamos materiales que acerquen y que traduzcan conceptos. Estoy de acuerdo con Charlie que no importa tanto si el nombre es biorregión o qué, lo importante son los procesos que queramos activar. Tengo mis dudas de que realmente... Tengo mis dudas, aunque sigo peleando por ello, pero de que sea posible la transición. O sea, no sé si... O sea, nos empeñamos porque en realidad estamos en el lado ganador hasta ahora de la partida.
y nos gustaría ver que llegamos a un mundo sostenible y justo y equitativo y de un proceso de una manera gradual, que es lo que implica una transición, y yo tengo muchas dudas de que eso sea posible. De hecho, gente más joven lo que está haciendo es un salto más radical. Y podríamos pensar también si desde la planificación se podría contribuir a eso. Yo cuando estudiaba y llegó la guerra de los Balcanes y estaba en ONGs y así, a mí quien me gustó fue Susan, creo que, bueno, a lo mejor me equivoco del nombre de la autora, pero era la desconexión. La desconexión como una acción intencionada y voluntaria de los países del sur explotados, como no vamos a poder engancharnos en vuestro modelo, nos desconectamos. Ahora estamos viviendo una desconexión no intencionada y voluntaria, sino se están desgajando trozos del planeta, los que ya han colapsado, porque es que hay una manera de ver esto que es que ni siquiera les necesitamos ya, más que como fuente de extracción pura y dura de materias primas. Entonces, yo creo que tenemos una pelota en nuestro tejado muy gorda, o sea, muy gorda. En esa idea de la desconexión, a mí me parece que donde más encaja el concepto de bioregión, y a pesar de que estamos en Madrid, tenemos que reflexionar sobre Madrid, es lo que no es Madrid. O sea, hay otros territorios en nuestro país que están mucho mejor preparados para realmente convertirse en bioregiones. Y ahí, pues hace más de 10 años, pues es que nos hemos juntado, pero estaba Nerea, estaba Raquel, Susana participó, Ana, Vero, hasta José Manuel, estábamos en un proyecto que lo que analizábamos eran las ciudades medias españolas del interior, que es que si son las que están mejor situadas, Segovia, entre otras. Entonces, de hecho, hablando con Ivana, o sea, que también esto está bien hablar en el ámbito académico, pero está mucho mejor pisar el territorio y hablar con la gente que está ahí. Ivana de COAG, le contábamos un proyecto de suelos abandonados en el periurbano de Madrid, cómo incorporar nuevos agricultores y tal. Decía, mira, todo eso está muy bien, pero en realidad lo que se forma aquí se tiene que ir a los territorios de fuera de Madrid, que es donde realmente quedan territorios por incorporar una transición agroecológica. Y lo último ya, para pasarle a Vero, que tiene mucho más, o sea, en esa conexión con lo que está sucediendo ahí fuera y lo que se está intentando crear, no desde la academia, sino desde los propios movimientos agroecológicos, hablar de unas hacenderas que tenemos en Madrid, que igual os interesa, unas hacenderas de reconexión urbano-rural, que una plataforma Madrid Agroecológico pues organiza las jornadas de trabajo, de ir a ayudar a proyectos agroecológicos de la periferia, y eso es un factor clave de reconexión. Necesitamos volver a tocar la tierra, o sea, ya no desde lo erudito, sino desde la práctica real. Entonces os invito a participar, porque además es que estos proyectos, o sea, que hablamos mucho de transición, agroecología, las cuencas, pero es que se están cayendo, porque a pesar de tener aquí al lado todo el mayor centro de consumo de la península, acaban por no ser viables porque no están adaptados a las lógicas del mercado. Intentar vivir entre el mercado y el Estado en un mundo alternativo de redes alternativas alimentarias es muy complicado. Entonces, bueno, pues os invito a, si os pica el gusanillo de la bioregión, a participar en crear también esos vínculos locales. Se llaman las labradas colectivas. Gracias. Pues yo agradecer a Nerea por juntarnos aquí. Perdón, sí, me presento. Yo soy Verónica Hernández Jiménez, soy agrónoma y llevo también ya bastante tiempo trabajando con Marian, con Nerea, con Ana, bueno, y os conozco a muchas de vosotras, urbanistas o desde otros ámbitos como ACOIS. Pues, y bueno, me parece muy interesante a José Vicente, todos estos que nos seguimos juntando, y curiosamente nosotras nos hemos encontrado en muchos espacios en el que estábamos en la universidad, trabajamos en estas vegas del Tajuña totalmente abandonadas, pero que además, que aunque intentábamos hacer ese trabajo con ellas, no era ese el espacio. Tenemos que salir de ahí porque efectivamente no encontrábamos cómo seguir trabajando, es decir, no encontrábamos ni instituciones, ni agricultoras, ni posibilidad de seguir ahí. Entonces, bueno, hemos estado trabajando desde otro ámbito, no tanto desde la academia, sino desde el trabajo, la consultoría, la acción social, la dinamización del territorio directamente. Y cuando
estás ahí, por ejemplo, desde el espacio en el que yo he trabajado, yo lo he llamado trabajo en la bioregión de Madrid, ¿vale? Haciendo esa relación entre el consumo y la producción. Y cuando intentábamos hablar sobre la bioregión de Madrid, nos encontrábamos que quien realmente estábamos comprando para luego abastecer el consumo era a ganaderos de Segovia, porque estoy yo hablando de la bioregión de Madrid, o la fruta la traíamos de Cáceres, de los distintos valles, por lo que de nuevo era como, porque nos hemos inventado este concepto que ya, ¿no? Que ya Nerea lo trabajó en su tesis, bueno, y en este proyecto al que se ha referido Marian ya lo empezábamos a trabajar, y era como, no, claro, no es eso, nos referíamos a estos entornos, comunidades, regiones limítrofes que sí que están abasteciendo y que permiten que Madrid se alimente. Entonces, ahí fue cuando decidimos cambiar y decir, vamos a llamarlo bioregión central, porque no es realista llamar a esto bioregión de Madrid cuando estamos hablando de, pues eso, peras de la Vera, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que cuando nos íbamos a pensar en los cítricos, pues es que ya nos íbamos mucho más allá, nos íbamos a Valencia para hablar de los cítricos. Y todo esto seguíamos hablando cómo poder abastecer, cómo poder ser esa bioregión en términos, pensando solo en el ámbito de esa alimentación y de ese territorializar el consumo, solo pensando en eso y pensando además en la compra pública. Estábamos pensando en esta idea de cómo mover las instituciones. Bueno, yo decidí irme a vivir al medio rural porque me parecía la mejor forma de hacer la revolución y de tratar precisamente de relocalizar y reterritorializar. Y ahí me he encontrado que cuando venimos con muchas ganas, con muchas intenciones de hacer las labranzas hacenderas, también te encuentras como hay ciertas dinámicas muy conservadoras que la extrema derecha se está apropiando de ellos, que tampoco dejan opción para que ahí participemos en las instituciones. Entonces, no se quieren esos espacios supramunicipales, cuesta un montón ponerlos en marcha. Entonces, todo este concepto tiene que servir para que realmente nos sirva a reflexionar y rompamos esos límites que escribimos, porque si nos quedamos en todas estas lecturas, nos estamos dejando a los ganaderos de Segovia, que resulta que les cuesta un montón comunicarse con los de Madrid y son de las mismas asociaciones, sus organizaciones profesionales agrarias, pero luego tienen distinta organización en sus territorios. Entonces tenemos que seguir trabajando en estos conceptos, pero ser más transgresoras en nuestro hacer, en nuestra participación, en nuestro estar en el cambiar esas estructuras, porque también esas otras entidades, esas otras organizaciones de extrema derecha se están apropiando de esos otros conceptos y no les interesa esta idea de supramunicipalidad ni de transgresión. Entonces, bueno, pues os invito a que viváis en el medio rural y así sí, desde ese medio rural también seamos capaces de recuperar esas identidades, pero que seamos capaces de traerlas y de reconectar con esas ciudades. Así que, bueno, muchas gracias. ¿Queda alguien más? Queda un cuarto de hora, digo, para que penséis en un cierre de la mesa. No sé si queda alguien más que quiera. Yo le iba a pedir a Pedro que, como su artículo y su aportación va en tema de metabolismo y precisamente en esta transversalidad, pediría que tuvierais una intervención y después os damos la palabra por si queréis añadir algo, que no es imprescindible, pero... Bueno, la cosa buena de hablar al final es que ya lo han dicho todo, de alguna manera. Ya ha hablado otro ecólogo, José Vicente, también habló José Manuel. Y bueno, yo mencionar pocas cosas sobre lo que me pedía Nerea, un poco lo que no me pedíais, que era hablar sobre cómo sería ese metabolismo de un entorno bioregional. Pues bueno, ya habéis hablado y yo creo que esa es una de las ideas principales de la idea de... o la primera cosa que me vino a la cabeza cuando me puse a este trabajo fue
efectivamente la problemática que señalaba José Manuel y que señalabais antes de la mesa de cuál es el límite, ¿no? De qué tipo de escala estamos hablando cuando hablamos de bioregión. Y bueno, lo bueno de esto es precisamente llegar a esa conclusión a la que llegabais antes, que igual tenemos que hablar más de un proceso que de un límite, ¿no? Y entonces, pues yo lo enfocaba en ese sentido, como, bueno, pues qué procesos, qué cosas son las que tendría que contener un metabolismo biorregional, ¿no? De las cosas que aquí se ha hablado, yo creo que solo hay, digamos, una que yo a lo mejor señalaría así como, pues, otro concepto que creo que tiene mucho que ver o que se podría relacionar con el de bioregión, que es este de los sistemas socioecológicos, ¿no? Que es este de la relación ser humano-naturaleza coevolucionada a lo largo del tiempo, ¿no? Y que también tiene este, entre comillas, problema, ¿no? Que es el de definir cuál es el límite del sistema socioecológico a distintas escalas. Y que, bueno, también me parece interesante, a lo mejor como un concepto del que podéis o del que se puede, de alguna manera, también a través de la literatura que hay, extraer información que puede ser de utilidad de cara a, pues, un poco a elaborar más en profundidad esto que se nos pide aquí, ¿no? Que es que profundicemos más en la idea de bioregión, ¿no? Y poco más, pues, Pedro, por mi parte. Muchas gracias. Como se nos ha pasado el tiempo muy rápido, yo os daría la palabra, pues, si queréis comentar algo, y cerramos. Sí. Pues nada, agradecer a todos que estáis aquí las intervenciones y la paciencia de haber aguantado hasta el final. Me ha vuelto la voz, debían de ser nervios. Pues nada, todo lo que habéis planteado era como que iba, ¿no?, condensando, materializando dudas que yo creo que nos rondaban un poco en la cabeza cuando planteábamos el tema, y también yo personalmente tenía como la inquietud de estar forzando un poco, ¿no? O sea, que es verdad que bioregión lo estamos utilizando desde diferentes partes y está bien, puede que quedarse en esa indefinición esté bien, sea más útil, ¿no? Por eso también lanzábamos esas preguntas, porque el trasladar como a metodologías, que era como esa parte analítica, ¿no?, que dice José Manuel, o que era un poco también como el objetivo del debate y del contraste, decir, vale, pero ¿cómo hacemos ese análisis? ¿O cómo avanzamos en una planificación biorregional? ¿Cuáles son las herramientas o cuáles son? Igual no hace falta, ¿no?, que es lo que decía Charlie, mientras lo tengamos como referencia o no lo llamemos incluso de esa manera, ¿no?, que también lo decía Marian, puede ser más que suficiente. Y bueno, también gracias por el aterrizaje, ¿no?, a cuestiones concretas de estas disquisiciones un poco más teóricas que creo que también nos ayudan como a poner cara o a poner espacios de referencia. No sé si quería decir algo más, pero se me ha olvidado, así que nada, gracias por estar aquí y seguimos hablando. Bueno, yo, igual que Nerea, yo creo que, sobre todo agradeceros a los que os hemos pedido que hablaseis, porque no todo el mundo ha sido estrictamente voluntario. Venían ya domesticados. Y yo creo que habéis hecho un barrido muy interesante, pero yo creo que ha quedado una línea que tanto Pedro, si no hubieses hablado tú, hubieses hablado primero, si hubiésemos dejado que la última hablase Verónica, estaba algo que cerraba el círculo, que era la realidad del ser humano, no solo como el que articula el espacio, sino el que exacerba las diferencias que decía José Antonio, esa construcción que él, yo creo que de una manera muy fina ha dicho, tener cuidado con lo local, porque lo local, esa relación que crea problemas y tal, y que han surgido, yo creo que en ese recordatorio que ha hecho muy ligero de la ocupación del espacio rural y ese imaginario por parte de la extrema derecha, que además nos está robando todos los espacios posibles,
cualquier discurso ecológico, que incluso iría, entre comillas, según nuestra, igual estamos equivocadas, a favor incluso del propio mundo agrícola. Entonces, bueno, aparece lo que ha dicho Antonio, esa posibilidad de recuperar esa conciencia de lo común que va más allá, pero cómo no se contamina con ese imaginario. Tú también lo has señalado, Antonio, has señalado lo mismo que Verónica. Y yo creo que ese tema es un tema en el que quizás el libro, todos los demás de una manera, pero ese no estaba, ¿no? La propia condición del ser humano ante sí mismo y sus semejantes. Bueno, pues muchas gracias por venir, muchas gracias por las intervenciones. Dime. Una frase que me ha encantado, que decía, la biorregión es un término que se encuentra entre la previsión, yo entendía la planificación, el rigor y el asombro. Y la experiencia de ver que algo es guay, sobrecogedor. Me parece que esa mezcla entre rigor y asombro. Bueno, por eso, precisamente por eso, titulamos el libro Biorregiones. O sea, lo entendemos mucho más, como decía Charlie, como un proceso. Yo podría hablar un buen rato sobre el tema de los límites para desmitificarlos, y para decir que son múltiples y no uno, que una cosa es de donde se parte y otra es a donde se llega, y ese de donde se llega tenemos que volver a redefinirlo. Pero bueno, lo interesante es, utilizamos un término muy potente, muy atractivo, como parte de un legado muy solvente, pero siendo conscientes de que los problemas han cambiado y que seguramente sus propios contenidos y políticas también, ¿no? Quedamos a escribir un próximo libro sobre con todos vosotros. Cuando salga el libro José Manuel, hacemos otra presentación. Sí. Bueno, muchísimas gracias a todos y nada, nos veremos dentro de poco en otra ocasión. Gracias. Bueno, yo lo que iba a decir justo antes de que nos despidiéramos no era poner en valor el propio trabajo del foro, es decir, que detrás de este libro hay muchas carencias, hay sesgos, pero lo que no se cuenta es que este libro se hizo de una forma express, es decir, que encontramos una financiación super express, había que pensar, concebir el libro y escribirlo en poco menos de 6 meses, todo. Es decir, somos conscientes de que falta diversidad geográfica, de que faltan aproximaciones, y que podría haber sido mucho más rico si hubiéramos podido tener procesos, ¿no?, de participación, de diálogo, ¿no?, entre distintas aproximaciones, es decir, que eran ideas que teníamos pero que eran inmaterializables en las condiciones que posibilitaban que tuviéramos el libro, ¿no? Y yo creo que ahí el poner en valor, yo creo, el trabajo guerrillero del Foro de Transiciones al sacar publicaciones que conectan muy bien con temas de actualidad, pero que desde aproximaciones que no se suelen realizar y bueno, pues plantear, reincidir en la idea de que es una primera piedra, ¿no? O siempre que hay un camino, pues hay alguien que da los primeros pasos y pisa los primeros hierbajos y empieza a transitarse, ¿no?, a hacerse transitable un sendero. Pues bueno, esa era la vocación del libro y yo creo que esa parte nos podemos dar por satisfechas porque yo creo que la hemos cumplido. Oye, aprovecho para informaros que Cois es el nuevo presidente de Foro de Transiciones, que a mí me preguntan de ¿quién está? Bueno, pues ya, yo sí, pero ya no, él ha sido presidenta, pero ahora le toca a Cois lidiar con él. Así que ya sabéis.